México es cuna de historias populares, leyendas que combinan elementos mágicos, sobrenaturales y culturales de tradiciones arraigadas en el país. Estas narraciones reflejan la riqueza y complejidad de la cultura mexicana, abordando temas como el amor, la muerte y lo místico. El Callejón del Beso. Hay en la ciudad de Guanajuato un misterioso callejón al que todos los visitantes quieren acudir. Hay una leyenda en torno a este lugar que se ha transmitido de generación en generación y que lo convierte en un sitio emblemático. Quienes acuden allí suelen ir acompañados por sus parejas para sacarse fotos y basarse en el tercer escalón del callejón. Con esta tradición, los enamorados pretenden asegurar su felicidad. Es un lugar que gracias a la leyenda se ha convertido en todo un símbolo del amor. Cuenta la leyenda que Carmen era una joven hermosa y cariñosa que vivía con su intransigente padre. Carlos era un apuesto muchacho humilde, dedicado a cumplir con su trabajo. Por casualidad, un día Carmen y Carlos se conocieron y entre ellos surgió un lazo muy fuerte de amor. Desde entonces el joven se situaba bajo el balcón de la casa de Carmen y ella le respondía siempre con una sonrisa. Así fueron pasando las semanas hasta que más tarde comenzaron a hablar. Pasó el tiempo y los jóvenes planearon un futuro juntos. Cuanto menos lo esperaban, el padre de la joven se enteró de estos encuentros y amenazó a su hija con recluirla en un convento. A pesar de esto, Carmen y Carlos decidieron continuar con la relación en secreto. Carlos alquiló una habitación situada frente a la casa de su amada donde podría hablar con ella de balcón a balcón. Pero un día el padre de la joven los descubrió besándose. Dominado por la furia, le clavó una daga a su hija y le quitó la vida. Desde entonces este lugar es conocido como el Callejón del Beso, y aunque es una historia muy triste, los enamorados concurren a él para besarse. El aparecido de la vereda. Corría el año 1860 en la villa de Aguascalientes. El barrio de San Marcos, aún joven pero creciente, se distinguía por sus calles tranquilas y su comunidad fervorosa. Entre los vecinos más respetados estaban don Margarito López y su hermano Néstor, dos de los primeros fundadores del barrio. Sus casas, construidas en cantera rosa y adornadas con columnas dóricas, se alzaban orgullosas sobre la calle de Eve, hoy Manuel M. Ponce. Dentro, los muebles elegantes hablaban de una vida próspera, fruto de su trabajo y sus vastas propiedades, especialmente las grandes huertas que se extendían casi hasta el río de los Pirules. A pesar de su fortuna, los hermanos López eran conocidos por su humildad y caridad. Diariamente, al despuntar el alba, reunían a un pequeño grupo de amigos para asistir juntos a la Sagrada Eucaristía en el Templo de Guadalupe, en el barrio contiguo. Después de misa era costumbre reunirse en la casa de don Margarito, donde desayunaban y compartían noticias antes de comenzar la jornada. Una mañana lluviosa de septiembre, mientras se encaminaban con paso apurado hacia la iglesia, la campana ya daba la última llamada, se les unió don Lucas Infante con su familia, junto a otros devotos vecinos. Todos estaban de buen humor, disfrutando el fresco de la mañana y el aroma a tierra mojada. Su hijita Lupita estaba gravemente enferma y el médico había dicho que solo un milagro podría salvarla. Su corazón, lleno de fe, rogaba a Dios por esa intervención divina. Pero en una esquina, cerca de las huertas de los señores Leos, el grupo se detuvo en seco. Ante ellos apareció una figura inusualmente alta, vestida completamente de negro. Un chambergo de alas enormes le cubría el rostro, dejando apenas al descubierto unos ojos oscuros y profundos. El aire pareció congelarse. Un escalofrío recorrió al grupo y el silencio cayó sobre todos.
En un instante la figura desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Llegaron al templo sin pronunciar palabra. Aunque nadie se atrevía a hablar del suceso, todos lo llevaban en la mente. Al terminar la misa, con excusas poco convincentes, cada familia tomó su propio camino de regreso, dejando la costumbre matutina suspendida aunque fuera por un día. Pero al siguiente amanecer el grupo volvió a reunirse. Esta vez caminaron por la vereda estrecha y tupida de mogotes que comenzaba en la bocacalle de Rivera. Y ahí, en el mismo punto, el aparecido volvió a manifestarse. Alto, sombrío, con ese sombrero monstruoso y su silencio sepulcral. Nadie osó pronunciar una palabra. Así sucedió por varias jornadas. Algunos comenzaron a evitar la misa del alba, otros, como los López, se mantuvieron firmes en su devoción. La aparición se volvió un suceso cotidiano, un enigma que dividía las opiniones. Algunos lo consideraban un loco extravagante, quizá alguien que también disfrutaba del frescor de la mañana. Pero otros murmuraban que era un alma en pena. Los niños lo bautizaron como el aparecido de la vereda, y todos, incluso los más escépticos, sentían un temor creciente ante su presencia. Un día de noviembre, mientras el grupo rezaba el rosario de la Virgen de Guadalupe, una práctica tradicional de 40 días que culminaba el 12 de diciembre, la figura no solo pasó cerca, sino que se detuvo. Con voz grave, arrastrada, casi espectral, se dirigió directamente a don Néstor. «Tú, Néstor, tienes una enfermita. Llévame con ella, yo te la curaré». El grito fue unánime. La gente huyó despavorida, corrieron sin rumbo, tropezando entre sí y sin saber cómo llegaron al templo. Aún temblando, contaron al sacerdote lo ocurrido y le pidieron consejo. ¿Debían rociar agua bendita en el camino? ¿Acudir a la policía? El capellán, con sabiduría y calma, les aconsejó no rechazar la extraña petición. «Dios obra a veces por caminos que no entendemos», les dijo. «Tal vez esta aparición traiga consigo una solución». Al día siguiente, don Margarito y don Néstor acudieron acompañados por sus amigos. Ni señoras ni niños se atrevieron a unirse. Al llegar al sitio de siempre, el aparecido surgió una vez más. Cuando don Margarito le preguntó si era un alma o un hombre, el extraño dio 2 pasos atrás y respondió simplemente: «Mi deseo es curar a la niña», y desapareció sin más. Al regresar a casa, don Néstor se llevó la mayor de las sorpresas. Aquel ser, de alguna manera inexplicable, se encontraba en la habitación de Lupita. Rezaba en voz baja, con ademanes pausados y antiguos. Colocó su mano sobre el rostro de la pequeña. Allí quedó marcada, como si el toque hubiera dejado una huella imborrable. Poco a poco, Lupita abrió los ojos, se incorporó y pidió de comer. A los pocos días ya jugaba en el jardín de San Marcos como si nada hubiera pasado, salvo por una señal en la mejilla, una marca con forma de dedos, tenue pero imborrable. Desde aquel día, el aparecido desapareció para siempre. Los hermanos López continuaron con su costumbre religiosa, pero cambiaron de ruta. Ya no cruzaban por la vereda de Rivera, sino por la calle de la Democracia, buscando evitar a aquel lugar que había sido escenario de lo inexplicable. El caso fue comentado durante años en todo Aguascalientes. Para 1880 ya era una leyenda. Una de esas historias que pasan de generación en generación, envueltas en el misterio y el respeto. Algunos la contaban como un milagro, otros como el paso fugaz de lo sobrenatural por las calles del pueblo. Pero todos coincidían en que aquel hombre del chambergo monstruoso había marcado para siempre la vida de los López y de todo San Marcos. La novia del mar. En la península de Yucatán, al oeste de la costa del Golfo de México, se alza la histórica ciudad de Campeche, abrazada por las olas y acariciada por la brisa marina.
Hoy quienes caminan por su malecón pueden ver una escultura de bronce, una mujer sentada de mirada infinita, fija en el horizonte. A simple vista podría parecer solo una obra artística, pero detrás de su figura se esconde una leyenda que generación tras generación ha sido contada con un suspiro en el alma. Hace muchos años, cuando las grandes embarcaciones de vela aún llegaban al puerto cargadas de exóticas mercancías y acentos lejanos, vivía en Campeche una joven de belleza singular. Su rostro era sereno como la luna llena, y sus ojos brillaban como las estrellas que escoltan a los pescadores de madrugada. Solía caminar por la costa al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos dorados y el mar en calma parecía un espejo líquido. A ella le encantaba observar los barcos que llegaban desde tierras distantes. Se preguntaba cómo serían esos países de donde venían sedas, especies y porcelanas. Soñaba con conocer otras culturas, con aprender idiomas nuevos, con tocar los bordes del mundo. Pero más allá de sus fantasías viajeras, había algo más poderoso que la atraía al muelle: el mar. Cada tarde ella mojaba sus dedos en sus aguas, como si compartieran un diálogo secreto. En ese ir y venir, en esos silencios húmedos y brillantes, el mar también se enamoró de ella. El mar, que ha visto imperios nacer y caer, sintió por primera vez algo que los hombres llaman celos. Una tarde cualquiera, mientras la joven paseaba como de costumbre, un nuevo barco atracó en el puerto. Entre los marineros que descendían con la agilidad de quienes conocen las olas, iba un joven de mirada valiente y sonrisa franca. Ella lo vio, y el tiempo se detuvo. Desde ese día comenzaron a encontrarse una y otra vez, bajo la sombra de los cañones del baluarte o frente al resplandor del ocaso. Los dos compartían miradas, promesas y sueños. Él le contaba historias de sus travesías por mares bravíos, de noches sin luna y puertos bulliciosos. Ella a su vez le hablaba de sus anhelos, de las leyendas mayas, del sabor de la pitaya fresca y del amor que sin darse cuenta empezaba a florecer entre los dos. Y así poco a poco dejaron de ver el mundo a su alrededor, solo existían ellos envueltos en la tibieza del viento costero. Pero el mar, que todo lo mira y todo lo escucha, sintió que la perdía. Ya no sentía la caricia de sus dedos al anochecer, ni la dulzura de su voz hablando con las olas. Su amada ya no se sentaba a contemplarlo como antes. En su lugar, sus ojos se posaban en ese joven marinero. El mar, que en su inmensidad no tolera la indiferencia, se tornó sombrío. Sus celos se hicieron marea y su envidia tormenta. El destino, cruel como suele ser en las leyendas, quiso que el marinero tuviera que partir. Debía zarpar en una nueva expedición, pero antes de irse le juró a la joven que volvería. Se despidieron con un beso, sin saber que sería el último. El barco partió bajo un cielo limpio, pero el mar en silencio tejía su venganza. Esa misma noche, una tormenta surgió de la nada. El cielo se desgarró con relámpagos y el viento rugió como una bestia milenaria. Las olas, convertidas en montañas de espuma, se abalanzaron sobre la embarcación. Los marineros lucharon hasta el final, pero el mar, poseído por su furia, no perdonó. El barco fue tragado por las profundidades y de sus tripulantes nunca se volvió a saber. La noticia llegó a Campeche como un susurro del viento. La joven incrédula al principio corrió cada tarde al malecón esperando ver aparecer aquella vela blanca que nunca más surcaría el horizonte. Día tras día, con el corazón desgarrado, regresaba a la orilla, con la esperanza intacta pero el alma rota. Sentada en silencio miraba al mar, y el mar, calmado ahora, parecía mirarla también, con una mezcla de culpa y deseo, porque aunque la había recuperado, lo hizo a un precio demasiado alto. Dicen que desde entonces aquella mujer nunca dejó de esperar. Los años pasaron, la ciudad creció, los barcos se transformaron, pero ella seguía ahí.
Ni la lluvia ni el sol abrasador la apartaban de su sitio. Vestida con lo que el viento le dejaba, la mirada fija y el alma abierta, seguía esperando que el mar algún día le devolviera a su amado. Mucho tiempo después, cuando ya su cuerpo se volvió recuerdo, los pobladores decidieron honrar su historia. En el malecón de Campeche, frente al foro Alquimpech, colocaron una escultura en su nombre. La llamaron la novia del mar. Y hasta el día de hoy, quienes visitan Campeche pueden ver a aquella figura de bronce sentada en la orilla, con la vista perdida en la línea del horizonte. Algunos dicen que si uno se acerca en silencio al atardecer, puede oírse su suspiro mezclado con el rumor de las olas. Otros afirman que en las noches de luna llena el mar brilla distinto, como si todavía intentara enamorarla como antes. La leyenda de la novia del mar nos recuerda que el amor es tan profundo como el océano, pero también tan caprichoso como sus mareas. A veces se manifiesta con una flor y otras con un naufragio.